Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Cuando son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias, llega el momento de repasar las noticias más destacadas de la mañana y también de echar un vistazo a los mercados. Unos mercados europeos que vienen con tono mixto, con el FTSE 100 subiendo un poquito, algo más de 3 décimas, un 0,36% hasta los 7.657 puntos. A partir de aquí vemos caídas para el DAX alemán en torno a las 2 décimas, prácticamente plano. El CAC 40 parisino cede un 0,03% hasta los 7.020 puntos. También con ligeras caídas viene el Mittel italiano en torno a 1 décima de caída, y el IBEX 35 salvando de momento el tipo, subiendo muy poquito, un 0,08% hasta los 9.294 puntos. Pendientes también de Wall Street, con unos futuros que vaticinan una sesión negativa en el día de hoy, con caídas en torno a las 2 décimas, 0,16% abajo para el Dow Jones, también 0,16% abajo para el S&P, y el Nasdaq, el sector tecnológico, también apunta a ligeras caídas en torno al 0,17% hasta los 15.263 puntos. Vemos ligeras subidas para el oro y para la plata, el oro subiendo 1 décima hasta los $1.936 por cada onza, la plata subiendo un poquito más, algo más de medio punto porcentual, 0,55% arriba hasta los 22.890, y el crudo también viene repuntando en el día de hoy, subiendo algo más de 3 décimas, un 0,33% arriba hasta los $86,95 por cada barril. Así están en estos momentos los principales activos, los principales mercados, pero como siempre, muchas noticias, muchas últimas horas que nos llevan un día más hasta Israel. Está preparándose ya para la siguiente fase de su campaña contra la Franja de Gaza, pero ojo, porque los planes podrían no ajustarse a las expectativas generalizadas de una inminente ofensiva terrestre. Esto es lo que ha desvelado el portavoz internacional del ejército, Richard Hedge. Ha dicho que se están preparando para las próximas fases de la guerra, pero no hemos dicho cuáles serán, que todo el mundo está hablando de una ofensiva terrestre, pero que esto podría ser algo diferente. Además, también ha asegurado que el ejército israelí sigue investigando el asesinato de un periodista de Reuters en el Líbano. Dice que todavía están investigando este suceso y que está viendo las imágenes y que darán una respuesta cuando estén preparados, eso sí, remarcando que es un suceso trágico. Seguimos con el foco puesto en Israel, que rechaza la resolución de Rusia sobre el alto el fuego. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución propuesta por Rusia que habría exigido un alto al fuego humanitario en Gaza, además de la liberación de todos los rehenes y el acceso de la ayuda y la evacuación segura de los civiles. Este proyecto de resolución, liderado por Rusia, recibió 5 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Para que el Consejo adopte una resolución, la propuesta debe recibir al menos 9 votos a favor sin que ninguno de sus 5 miembros permanentes se oponga o emita un veto. Un día más tenemos amenazas por parte de Irán. En este caso, su líder supremo ha dicho que nadie podrá detener las fuerzas de la resistencia. Esto es lo que ha asegurado este mismo martes. Dice que nadie podrá detener a los musulmanes de todo el mundo ni a las fuerzas de la resistencia si continúan los crímenes de Israel en Gaza. Esto es lo que informa también la televisión estatal iraní. Se refiere a sus grupos armados alineados en todo Oriente Medio como parte del eje de la resistencia. Además, Khamenei también ha determinado que los bombardeos en Gaza deben cesar de inmediato y ha afirmado que los funcionarios israelíes deben ser juzgados por sus crímenes cometidos contra los palestinos en Gaza. De amenazas por parte de Irán pasamos a amenazas por parte de Jordania. El rey jordano Abdullah II ha advertido sobre una situación terrible en el Oriente Medio si se permite que el conflicto entre Israel y Hamás se extienda a otros países. Dice el propio Abdullah que toda la región está al borde de caer en el abismo, que todos sus esfuerzos son necesarios para asegurarse de que no lleguen a esa situación. Scholz, que también viajaba en el día de hoy a Israel, ha advertido contra una escalada. De hecho, ha dicho que tienen el objetivo común de evitar una conflagración en toda la región, que una vez más advierte expresamente a Hezbollah e Irán de que no intervengan en este conflicto. Ojo, porque será el primer jefe de gobierno que visite Israel desde que Hamás lanzara la semana pasada el ataque más sangriento en los 75 años de historia de Israel. Eso sí, el presidente Joe Biden, enseguida les contamos los detalles, también visitará el país. Seguimos pendientes también de la situación en Gaza. Todos los hospitales se quedarán sin combustible en 24 horas. Esta es la advertencia que proviene de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos. De hecho, dijo que espera que las menguantes reservas de combustible ya no duren en medio de una creciente crisis humanitaria. Apunta que los hospitales ya dependen de generadores de respaldo y el fin de la electricidad amenazaría la vida de miles de pacientes. A principios de esta semana ya escuchamos cómo las instalaciones de salud en Gaza estaban desbordadas y la morgue de un hospital, de hecho, se vio obligada a convertir el estacionamiento en un cementerio temporal.
Más advertencias, en este caso por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ha afirmado que necesita acceso urgente a Gaza para entregar ayuda y suministros médicos. En una reunión informativa con los medios de comunicación, el doctor Richard Brennan, director regional de emergencias de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, dijo que se reunía con los responsables de la toma de decisiones para abrir el acceso a Gaza lo antes posible. El doctor Richard Pipercon, también representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados, declaró que ya han muerto hasta 2.800 personas y que 11.000 han resultado heridas en Gaza desde que comenzaran los ataques aéreos israelíes. Además, también apunta a que aproximadamente la mitad eran mujeres y niños. Más advertencias por parte de la ONU. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que el asedio de Gaza por parte de Israel y su orden de evacuación podrían equivaler al crimen internacional de traslado forzoso de civiles. Según ellos, Israel cortó el suministro de electricidad, combustible y agua a Gaza y además habría matado a 2.800 personas con ataques aéreos, además de ordenar a 1 millón de civiles en el norte que se trasladaran al sur del territorio. En declaraciones de la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que están preocupadas de que esta orden, combinada con la imposición de un asedio completo de Gaza, no pueda considerarse una evacuación temporal legal y por lo tanto equivalga a un traslado forzoso de civiles en violación del derecho internacional. Este término, el término de traslado forzoso, describe la reubicación forzosa de poblaciones civiles y es un crimen contra la humanidad punible por parte de la Corte Penal Internacional. Desde más jefes de Estado, en este caso Joe Biden, viajará a Oriente Medio este mismo miércoles en una visita que llevará a Israel y a Jordania con el objetivo de impedir una escalada de este conflicto. El jefe de la Casa Blanca se va a reunir con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, mientras prepara su ofensiva terrestre y ambos discutirán la posibilidad de abrir zonas seguras para civiles. En un mensaje colgado en X, Biden ha señalado que va a trasladar su apoyo a Israel frente al ataque de Hamás y ante los líderes. Además, va a subrayar que Hamás no defiende el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Biden también se va a reunir con el presidente egipcio y con la máxima autoridad palestina, con Mahmoud Abbas y también con el rey Abdullah II de Jordania. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha anunciado que además esta visita se produce en un momento crucial. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha adelantado que este viaje va a durar únicamente un día y que Biden visitaría Tel Aviv durante la parte israelí. Según algunos expertos, este viaje podría darle a Biden una nueva influencia para influir en estos acontecimientos sobre el terreno y reforzar su imagen también de cara a su territorio nacional. Una reunión en persona que permitirá a Biden discutir en privado las preocupaciones y las posibles líneas rojas en una inminente invasión terrestre israelí por parte de Israel a Gaza. Precisamente hablando de Israel, el ministro de Defensa ya está advirtiendo, está diciendo que el conflicto entre Israel y Hamás será una guerra larga. Yoav Gallant ha advertido al secretario de Estado de los Estados Unidos, a Anthony Blinken, de que el precio será alto, pero que van a ganar para Israel, para el pueblo judío y para los valores en los que ambos países creen. La visita de Blinken a Israel, la segunda, después de la que ya tuvo lugar la semana pasada, sigue a una serie de reuniones de alto perfil en esta región. Precisamente seguimos hablando de Anthony Blinken, del secretario de Estado de los Estados Unidos, que se ha reunido durante las últimas horas con el presidente israelí, con Isaac Herzog. Además ha ensalzado la promesa de Estados Unidos de apoyar a Israel y además ha comunicado al portavoz del Departamento de Estado sobre la protección de los civiles afectados por Hamás y el continuo impulso para liberar a los rehenes. Por cierto, que en su vuelta a Israel, después de un fin de semana de intensa gira diplomática en la región para evitar una escalada, Blinken se ha visto obligado a buscar refugio por segunda vez durante su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu entre sirenas antiaéreas. De hecho, según una nota de prensa del Departamento de Estado, durante las primeras sirenas de ataque aéreo, tanto Blinken como Netanyahu esperaron en un búnker durante aproximadamente 5 minutos. Hay reacciones por parte de más países que siguen brindando ayuda y en este caso Japón. Las autoridades japonesas han anunciado el envío de 10 millones de dólares en ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a medida que continúa empeorando la situación de la población local en plena guerra abierta entre Israel y Hamás. La ministra de Asuntos Exteriores japonesa, Yoko Kamigawa, ha confirmado la información y además ha señalado en una rueda de prensa que tiene previsto mantener conversaciones con su homólogo iraní para tratar de reducir la tensión en Oriente Próximo lo antes posible. Apunta que van a seguir realizando esfuerzos diplomáticos para mejorar el acceso humanitario y lograr que la ayuda necesaria como alimentos, agua y material sanitario llegue a los civiles inocentes y a los refugiados palestinos.
También pendientes de reuniones de alto nivel en las últimas horas. Están reunidos Putin y Xi Jinping. Putin ha llegado a China como muestra de su relación sin límites con su homólogo chino. En este caso, el presidente ruso ha llegado a Pekín este mismo martes para reunirse con el presidente chino, con Xi Jinping, en un viaje muy seguido que busca mostrar la confianza y la asociación sin límites entre ambos países, incluso cuando la guerra en Ucrania continúa. En apenas su segundo viaje conocido al extranjero desde que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra él en marzo, Putin y su séquito volaron al aeropuerto internacional capital de Beijing este mismo martes por la mañana. De hecho, fue recibido por el ministro de Comercio chino, por Wang Wentao. También es el primer viaje oficial del jefe del Kremlin fuera de la Unión Soviética este año, después de visitar Kirguistán a principios de este mes. Se espera, además, que Putin asista al foro de la Franja y la Ruta. Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas, más actualidad. Quédense, enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos con más últimas horas, más noticias, más actualidad, que en este caso nos lleva hasta Rusia, que ha anunciado que está preparada para revocar el Tratado de Prohibición de Ensayos de Armas Nucleares. En concreto ha sido el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, el que ha dicho que los legisladores votarían esta misma tarde sobre la retirada de la ratificación del Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares. Este tratado prohíbe cualquier explosión de prueba de arma nuclear o cualquier otra explosión nuclear en cualquier parte del mundo. De hecho, cualquier reanudación de estas pruebas podría precipitar una nueva carrera armamentística nuclear entre las grandes potencias. El propio presidente ruso, el propio Vladimir Putin, ya sugirió a principios de este mes que Rusia revocaría esta ratificación del tratado porque Estados Unidos, junto con otras potencias, nunca lo había ratificado. Seguimos con el foco puesto en Rusia, que asegura haber impedido que un dron de reconocimiento de Estados Unidos traspase la frontera en el Mar Negro. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado haber impedido precisamente que un dron de reconocimiento del ejército de Estados Unidos consiguiera traspasar la frontera rusa en el Mar Negro. La tripulación del caza ruso Su-27 de las Fuerzas de Defensa ha impedido que el vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento RK-4B de las Fuerzas Aéreas estadounidenses violase la frontera estatal rusa sobre el Mar Negro, según ha indicado el propio ministerio en su canal oficial de Telegram. Pendientes también de más reuniones que está llevando a cabo en el día de hoy el presidente ruso Vladimir Putin, que se ha reunido por sorpresa con su homólogo
húngaro, con Viktor Orbán. De hecho, el propio Orbán, que acaba de comparecer con Vladimir Putin en China en este evento de la Franja y la Ruta, que ya les comentábamos, ha dicho que Hungría nunca quiso una confrontación con Rusia y que su relación ha sufrido, sobre todo a raíz de la operación militar especial y las sanciones. Sin embargo, el primer ministro húngaro ha reiterado que a su país le interesa mantener la cooperación con Rusia y, de hecho, hoy se espera que el propio Putin comparezca después de reunirse con Xi Jinping. También conocemos las declaraciones por parte de la parte rusa. Dice que están desarrollando relaciones con muchos países europeos, incluida Hungría, a pesar de las restricciones geopolíticas, que las relaciones entre Rusia y Hungría en las últimas décadas se han construido teniendo en cuenta los intereses de cada uno y basándose en un legado positivo. Y por último, Putin ha invitado a Orbán a debatir la situación en el mundo y en Europa, aunque las posiciones de Rusia y de Hungría no siempre coinciden. De Rusia pasamos a Francia. El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, ha advertido de la posibilidad de que en los próximos días se repitan acciones terroristas como las que han ocurrido en las últimas horas tanto en Francia como en Bélgica, dado el ambiente creado por el conflicto entre Israel y Hamás y los llamamientos a la violencia desde el integrismo islámico. El propio ministro Interior de Francia ha señalado que hay que prestar atención en los próximos días porque puede haber un paso al acto. Además, ha dicho que hay una atmósfera de yihadismo que desde luego contribuye a todo esto. Dice además que no cree tanto en la posibilidad de un atentado del Estado Islámico, de Al-Qaeda, organizaciones que están, según él, más desorganizadas desde hace unos años, como si en la acción de personas que se radicalizan de forma aislada, por ejemplo, a través de Internet. Además, ha añadido que la ofensiva de la milicia palestina en Israel ha hecho que los servicios secretos constatasen que hubo celebraciones en el Islam radical entre las personas que son objeto de vigilancia, que son 6.500 en total, y además ha habido llamamientos a atacar los intereses occidentales. De Francia pasamos a Bélgica. Ha elevado la alerta terrorista al nivel más alto. Han elevado, como les digo, esta alerta este mismo lunes después del tiroteo fatal que se llevó por delante a 2 suecos en Bruselas, y de hecho el primer ministro belga ya ha dicho que está relacionado con el terrorismo. Este centro antiterrorista también ha dicho que la alerta para el resto del país se elevó al segundo nivel más alto. De hecho, Laura de Moulier del centro OCAD, del centro antiterrorista, ha dicho que la máxima prioridad para las autoridades era sacar de forma segura a los miles de aficionados al fútbol que asistieron en el día de ayer al partido de fútbol entre Bélgica y Suecia, un partido que tuvo que sustituirse, que tuvo que pararse precisamente al descanso después de este atentado terrorista. De Bélgica pasamos a hablar de los BRICS, la alianza que sigue aprovechando las sanciones de Estados Unidos contra Rusia para adquirir petróleo crudo a precios reducidos. De hecho, Rusia está evadiendo las sanciones mientras los países BRICS están ayudando a su economía a sostenerse y a mantener a flote acuerdos petroleros. De hecho, los miembros de los BRICS, India, China y Arabia Saudí, están comprando petróleo crudo de Rusia a precios más baratos, utilizando monedas locales y no el dólar estadounidense. De hecho, el yuan chino es ahora la moneda preferida para el comercio de petróleo con Rusia, poniendo fin a su dependencia con el dólar. Rusia está utilizando ahora el yuan chino como pago para exportar petróleo crudo a otros países. De hecho, ha utilizado el yuan chino para el 25% de todos los pagos comerciales con otros países de todo el mundo. Esta es la primera vez que el país utiliza monedas locales para el petróleo y no el dólar estadounidense. Para que se hagan una idea, India pagó en yuanes chinos por el petróleo ruso y llegó a ahorrar hasta 7.000 millones de dólares en divisas desde febrero de 2022. Además, Arabia Saudí también está comprando petróleo más barato a Rusia y lo lleva a Europa a principios de este año. China también está obteniendo petróleo de Rusia pagando en su moneda local y abandonando el dólar estadounidense. De los BRICS pasamos a hablar de la Unión Europea. Los líderes de los 27 van a tratar este mismo martes en una cumbre de urgencia que se va a celebrar por videoconferencia cómo abordar los próximos pasos ante las tensiones que están teniendo lugar en Oriente Medio. Según fuentes comunitarias, están encarando un conflicto de efectos devastadores y que tiene el potencial de afectar también económica, social y políticamente a la Unión Europea. Sus efectos son cada vez más claros a medida que Israel se prepara para una incursión terrestre en la Franja de Gaza, un movimiento que se trata de bloquear con importantes esfuerzos diplomáticos occidentales. La Unión Europea está seriamente preocupada por un peligro de una escalada regional y, de hecho, a esta inquietud por la crisis humanitaria en la franja, asediada por el ejército israelí, también se añade una situación casi en llamas en un tablero geopolítico que ya de por sí está cuanto menos caliente. En Bruselas alarma el peligro de que la violencia se extienda hasta Cisjordania, también hacia el Líbano, y que Irán entre de lleno en este conflicto, pero también causa nerviosismo la situación en Egipto. El
El Cairo mantiene su paso desde la franja cerrado y además está rehusando crear un corredor humanitario para dar salida a los palestinos que huyen de los ataques de Israel porque teme precisamente que se asienten en el Sinaí. Hasta aquí el repaso de las noticias, el repaso de la actualidad de lo que llevamos de mañana. Quédense porque enseguida volvemos, seguimos con el mejor análisis, enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva. Enseguida volvemos.